Te voy a contar una historia que pasó hace unos años atrás, cuando visité a una tía en un pueblito de Zacatecas. Ella vivía en una casita de adobe junto con su esposo. Siempre que íbamos de visita, nos recibía con mucho cariño y nos daba de lo poco que tenía, aunque nosotros le decíamos que no se preocupara, que lo dejara así, pero ella contestaba que estábamos en su casa y que nos lo daba de corazón. Después de un par de meses de nuestra última visita, llegaron las noticias a nuestra casa acá en Torreón, Coahuila. Decían que ella había construido una casa grande, moderna y con todos los servicios básicos, además que había comprado unas cuantas vacas. También comentaban que tenía mucho dinero guardado. Aunque ella era muy querida, en el pueblo empezaron a circular rumores. Estos decían que ella había encontrado un tesoro escondido en su terreno y que por eso había tenido un repentino cambio de vida. Nadie sabía de dónde había sacado el tesoro ni cómo lo había encontrado. Algunos decían que era alguna herencia de un antepasado rico, otros que era el botín de algún bandido revolucionario, y otros más descabellados decían que era el fruto de algún pacto con el diablo. Lo cierto es que mi tía nunca lo confirmó, pero tampoco lo negó. Solo se limitaba a sonreír cuando le preguntaban de aquel tema. Lo que tristemente sí era verdad es que su esposo había muerto poco después de construir la casa nueva. Se había puesto muy enfermo y había adelgazado mucho. Parecía como si la vida se le hubiese ido poco a poco. Mi tía decía que eso era por la edad y por el trabajo duro que él había llevado, pero en cambio otros murmuraban que era por haber respirado los gases tóxicos del tesoro o por una maldición del dueño original de este. Mi tía quedó viuda y sola, pues no tenía hijos. Solo nos tenía a nosotros sus sobrinos que la visitábamos de vez en cuando. Ah, y también tenía otra pariente que la visitaba. Esta era una tía mía de nombre Casilda, que era hermana de mi padre, pero ella era muy ambiciosa y codiciosa. Siempre le insistía a mi tía que le diera un pedazo de terreno para hacerse una casita y poder quedarse con ella cuando fuera al pueblo. Y mi tía de Zacatecas, después de pensarlo, accedió, pero le dijo que ella escogería el lugar. Casilda aceptó contentísima, pues sus verdaderos planes al quedarse allá eran que podría encontrar el tesoro si buscaba bien. Así fue como mi tía le dio un terreno cerca de un árbol viejo y torcido, donde según decían, estaba enterrado el tesoro. Casilda se puso muy feliz y se fue a Torreón a comprar materiales para construir su casita, pero no sabía lo que le esperaba. A los pocos días de estar allá, Casilda empezó a ver a un hombre extraño en su casa. Era un hombre alto y delgado, vestido con ropa antigua como de hacendado. Tenía un sombrero negro y una capa oscura. Llevaba un bastón con una empuñadura de plata y unos lentes redondos. Su rostro era pálido y serio, y sus ojos eran penetrantes. Casilda lo veía por todos lados, en la cocina, en el baño, en el patio, en el corredor. No había lugar donde este hombre no aparecía. Este fantasma no le hablaba ni le decía nada, solo se la quedaba mirando fijamente. A veces decía que se le acercaba tanto que podía sentir su aliento frío en su nuca. Ella, sin saber qué hacer y casi desmayándose del miedo, se asustaba mucho y se ponía a rezar, y así este hombre desaparecía. Una noche, Casilda despertó sobresaltada y vio al hombre parado frente a su cama. Estaba tan cerca que podía tocarlo. Sintió muchos escalofríos, se tapó con las sábanas esperando que aquel hombre se fuera. Luego de unos segundos sintió cómo el ambiente cambiaba y se destapó poquito y pudo ver que el fantasma ya no estaba. La pobre no pudo dormir más por esa noche,
y al día siguiente llamó a mi otra tía para contarle lo que pasaba. Mi tía, la dueña del terreno original, le dijo que aquel hombre que veía era el señor que cuidaba el tesoro, y que como ella ahora era la dueña del terreno donde estaba enterrado, él la seguía para protegerlo. También le dijo que tenía que renunciar al terreno y al tesoro si quería que el fantasma la dejara en paz. Casilda no sabía qué hacer. Por un lado, le daba miedo el hombre y quería que se fuera. Por otro lado, le daba pena regresar el terreno a mi tía, pues se había ilusionado mucho con este pedacito de suelo. Además, no estaba segura de que el tesoro existiera o de que estuviera allí. Como última opción, Casilda decidió ir con una señora que sabía de estas cosas y le pidió que le hiciera unas limpias. La curandera le dijo lo que mi tía ya le había dicho, que aquel hombre era el dueño original del tesoro, que había muerto hace muchos años atrás defendiéndolo de unos ladrones. Le dijo que el tesoro estaba maldito y que traía desgracias a quien lo tocara. Le dijo que lo mejor era dejarlo en paz y olvidarse de él. A la tía Casilda no le quedó más, y haciendo caso a estos consejos, la próxima vez que vio a aquel fantasma, le dijo que renunciaba a todo y que ya no la molestara más. Entonces aquel hombre la miró con unos ojos penetrantes por unos segundos, luego asintió con la cabeza y de a poco fue desapareciendo. Después de eso, Casilda nunca más lo volvió a ver, pero devolvió el terreno a la dueña original, o sea, a mi tía, y le dijo que se marchaba de aquel lugar embrujado y que no volvería jamás. La dueña del terreno se quedó muy triste, pues ahora nuevamente estaba sola. Mi tía de Zacatecas murió hace unos años atrás y nunca nos dijo si lo del tesoro era verdad o mentira, pero nos dejó su casa y sus recuerdos como herencia. Quién sabe, tal vez si en un futuro a mí o a alguno de mis familiares se nos aparezca este hombre. Y yo creo que todo esto del tesoro era verdad. Pero si me pongo a pensar, ¿y si el tío murió por este tesoro o por la maldición? No valdría la pena arriesgarse tanto. Y ahora les hago esta pregunta a la audiencia. ¿Piensan que entregar la vida de sus seres queridos por un puñado de oro vale la pena? Ahí les dejo esa inquietud. Gracias por leer mi historia. Queridos y queridas amigas, como siempre les damos mil gracias por habernos acompañado hasta el final de este relato. No olviden suscribirse al canal, activar las notificaciones, dejarnos un comentario y también un like. Sin más que decirles, y esperando que nos acompañen en un próximo relato, me despido y hasta la próxima.